Hola, bienvenidos a este webinar. El día de hoy vamos a hablar sobre cistitis recurrente y la necesidad de un cambio en su manejo. El material que van a ver aquí es parte de los materiales hechos por el grupo RECAP, que es el grupo que su nombre en inglés representa el Recurrent Cystitis Awareness Program, o sea que es el programa de análisis y de creación de guías para el manejo de la cistitis recurrente. Me presento con ustedes, yo soy médico cirujano, tengo además hice la especialidad de ginecología obstetricia, ambas en el Tecnológico de Monterrey. Tengo una subespecialidad en Estados Unidos de infectología ginecológica en el Hospital de la Mujer en Houston, Texas. Soy fellow del Colegio Americano. Estoy recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología Obstetricia. Actualmente cumplo con varios cargos. Y bueno, soy el director del Instituto Mexicano de Infectología, Ginecología Obstetricia. Cuento con múltiples publicaciones. Y pues nuevamente, bienvenidos a este webinar. Antes de comenzar, les hago un disclosure por ética de con quien hemos trabajado históricamente para la realización de muchos protocolos y muchas publicaciones. Para que no haya un conflicto de interés, vamos a hablar de un tema central que no tiene ningún conflicto particular. Muy bien. Aquí les presentamos uno de los pósters precisamente del grupo RECAP, que es un grupo de especialistas a nivel mundial que nos reunimos durante un periodo largo de tiempo, varios años, para poder llegar a tener precisamente este consenso de recomendaciones en particular. Y aquí lo que analizamos es el por qué, el quién, qué es, cómo y para qué tenemos de otras cosas para mejorar la relación entre los doctores y los pacientes y precisamente el manejo de este tipo de infecciones recurrentes. Vamos a empezar a hablar un poquito por definiciones y porque es importante acotarlo para poder entrar de lleno al tema. La infección de las vías urinarias se considera una respuesta inflamatoria del urotelio a la invasión bacteriana. Se acompaña de bacteriuria, piuria, síntomas de urgencia, así como incontinencia y disuria en muchos casos. Se encuentra entre las enfermedades infecciosas más frecuentes y representa la primera causa de consulta médica entre mujeres en edad reproductiva. Es la segunda causa de indicación empírica de antibióticos en la práctica médica general. Vamos a hablar de la clasificación precisamente. Las infecciones de vías urinarias no complicadas son aquellas que comprenden las infecciones en el tracto urinario de una persona previamente sana, no embarazada, adulta y sin antecedentes de alteraciones anatómicas o funcionales. Y las complicadas abarcan aquellas que se relacionan con una alteración, ya sea que incremente el riesgo de adquirir una infección o que falle el tratamiento, como anormalidades estructurales o funcionales, por ejemplo, de las vías genitourinarias, o la presencia de enfermedades subyacentes. Puede ver precisamente en este cuadro adaptado del estudio de Boncat, publicado en 2019, cómo viene precisamente la evolución desde las no complicadas, donde hay un bajo riesgo, y pueden ver cómo brinca de una cistitis y puede brincar a una pielonefritis o una infección de vías urinarias recurrentes, que en automático brinca una parte de una infección de vías urinarias complicadas, y ambos, tanto la no complicada como la complicada, puede ir evolucionando hasta llegar a una urosepsis que se convierte en un cuadro de alto riesgo en ambos casos. En cuanto a la epidemiología, para entender un poco más el contexto de esto, sabemos que la frecuencia es 2 veces mayor en las mujeres que en los hombres, que se presenta más durante el primer año de vida el riesgo de padecer una infección de vías urinarias, y esto es equiparable entre los géneros. O sea, el primer año de vida es muy parecido y después cambia. En la edad adulta, el riesgo de una infección de vías urinarias es 30 veces mayor en las mujeres que en los hombres. Por eso es que es un tema que nos compete mucho. Los hombres arriba de los 60 años también corren un riesgo alto de sufrir una infección de vías urinarias, y esto más asociado a temas de hiperplasias prostáticas. Vean, por ejemplo, en 2018 los casos de infecciones reportados en México y vean cómo solo el 23% fue en hombres y un 77% fue en mujeres, siendo el total de casos presentados arriba de 4 millones, casi 4.400.000 casos. Ahora, siguiendo con la epidemiología, viendo el número de episodios de infección de vías urinarias que se pueden presentar acorde a la edad, también de los datos registrados en 2018, vean cómo la columna que destaca por mucho en el rango etario es la de 25 a 44 años, y cómo empieza a subir nuevamente arriba de 65 años. Y esto se da precisamente porque, con excepción de las mujeres que se encuentran entre precisamente el segmento de 25 y 44 de años, la prevalencia de infecciones de vías urinarias va incrementándose con la edad. La tasa de infección de vías urinarias en mujeres arriba de los 65 años es aproximadamente el doble a la reportada en la población femenina global.
Entre 50 y 60% de las mujeres adultas tendrán al menos una infección urinaria en su vida. Y este es un dato muy importante en cuanto al acceso al tratamiento oportuno y el manejo correcto que se debe de tener para evitar recurrencias en un futuro. Continuando con la epidemiología, sabemos que la cistitis recurrente se define por la presencia de 3 o más episodios sintomáticos en el plazo de un año o 2 episodios sintomáticos o infecciones sintomáticas en 6 meses. Entre el 20 y el 30% de las mujeres adultas que padecen una cistitis aguda van a presentar episodios recurrentes. En la mayoría de los casos, la recurrencia de esta cistitis se produce como una reinfección por una bacteria proveniente de fuera de las vías urinarias. Y pueden verlo precisamente en este cuadro, adaptado precisamente de la publicación del 2011 del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, donde vean cómo esta recurrencia, 95% es por reinfección y 5% es por recaída por persistencia de la bacteria. Nuevamente, hago hincapié, son datos del 2011. Ahora, hay un círculo vicioso precisamente que se da en la recurrencia, precisamente la cistitis. Y es importante que partamos del punto número 1. Vean, la cistitis aguda se presenta y entonces viene precisamente la exposición al antibiótico en el paso 2. En el número 3 viene la aparición de la resistencia bacteriana con una alteración de la flora vaginal e intestinal que evoluciona en el número 4 a una reinfección y genera en el número 5 una cistitis recurrente que luego se convierte nuevamente en una cistitis aguda. Y esto genera este círculo vicioso que hay que romper. Hay muchas estrategias que es parte de lo que vamos a platicar más adelante para que tengan herramientas para ello. Y bueno, hay factores agregados aquí que pueden ver, como la menopausia, la ingesta de líquidos, la vida sexual activa, los hábitos miccionales, entre muchos otros que pueden estar asociados precisamente. La menopausia siendo uno de los más críticos de cambio en la incidencia o recurrencia precisamente en las mujeres. Los principales factores de riesgo de infecciones recurrentes tienen que ver en las mujeres premenopáusicas con una vida sexual activa, con uso de espermicidas, diferentes parejas sexuales, historia de infección de vías urinarias antes de los 15 años, historia materna de infecciones urinarias como factores principales. Cuando vemos esto en las posmenopáusicas, tiene que ver con la deficiencia de estrógenos, con la incontinencia urinaria asociada que puede estar presente, con el prolapso de órganos pélvicos que también puede asociarse en ese rango de edad, así como trastornos en el vaciamiento de la vejiga o patologías como la diabetes mellitus tipo 2 o una historia de infección de vías urinarias previas, como ya se había descrito también en las premenopáusicas. Ahora, viendo esto en una perspectiva más latinoamericana, saliéndonos un poco de México, es importante ver cómo se van presentando las diferentes cepas. Particularmente en el caso de México, las cepas UPEC, que constituyen el agente patógeno de cistitis más frecuente, y UPEC, para que sepan, es la Escherichia coli uropatógena, o sus siglas en inglés, que es la Uropathogen Escherichia coli, viene precisamente el nivel de multiresistencia simultáneo a ampicilina, cipro y sulfas o trimetoprim, sulfamethoxazol, haciendo un 45%, lo cual elimina la posibilidad de tratamientos empíricos exitosos basados en las guías actuales que tenemos, que es lo que se recomienda. Obviamente recuerden que estas guías se hacen con la mejor intención, tomando la evidencia científica que está presente en el momento, nada más que esto va evolucionando y por eso es que tenemos que ir evolucionando nosotros también. Vean los patógenos involucrados en México. En verde están las enterobacterias en un 97.33% y cocos gram positivos representa solo un 2.67%. Vean la tasa de resistencia de los uropatógenos en México viendo esquemas separados. Vean cómo las sulfas es un 82.86%, la ampicilina representa un 83%, cipro representa un 56%, y la resistencia conjunta de los tres ya es 44.76%. Es decir, que sean resistentes al mismo tiempo a los tres. Para que tengan una perspectiva de qué tan grave es esto, por guías clínicas a nivel global, se estima que cuando la resistencia en una comunidad es arriba del 20% de medicamento, se tiene que cambiar radicalmente el tratamiento. Ahí es donde posiblemente ya nos encontramos en nuestro país. Vean, por ejemplo, siguiendo con esto del consumo de antibióticos, en Estados Unidos la tasa de recurrencia de la cistitis se reporta en un 16%. El tratamiento precisamente de la cistitis aguda con trimetoprim sulfamethoxazol incrementa en más de 2 veces el riesgo de padecer una recaída de la cistitis y tiene que ver con lo que vimos ya de parámetros de resistencia, que no nomás es en México, también es a nivel global. Vean, por ejemplo, aquí con la recaída, la cistitis esporádica con riesgo de recaída brinca de un 58.1 a un 73%. Y estos son datos de 2019 del estudio de Rich y asociados.
Por eso es que en 2010 surge la campaña de la Infectious Diseases Society of America, que es la sociedad de infectología más importante en Estados Unidos, donde precisamente se habla de tenemos malas bacterias o bad bugs y necesitamos nuevos medicamentos, new drugs. Y se buscaba tener nuevos 10 antibióticos para el 2020. Una meta que sí se cumplió, sin embargo, está limitado porque no fue suficiente, se necesitan más. Esto es parte, lo que les voy a mostrar aquí de los mecanismos de resistencia, es parte de un estudio que fue publicado en 2014 por varios colegas, me tocó participar en él, donde hablamos de los mecanismos de resistencia antibacteriana. Y es importante ver cuáles son todos los probables que pueden estar para entender qué tan fácil es que se dé la resistencia precisamente en estos casos y sobre todo cuando el tratamiento no es necesariamente bien indicado. La resistencia se produce por un cambio en las bacterias que reduce o elimina la eficacia del agente antimicrobiano. Los mecanismos pueden incluir desde alteración en el sitio de acción del antibiótico, que ahorita los vamos a ver, producción de enzimas que degraden el antibiótico o expresión de las bombas de flujo. Entonces, aquí en azul, en este recuadro, ven que está la pared celular de la bacteria. Vamos a hablar de los mecanismos. Viene la bomba de flujo, que es precisamente la que saca más rápido el antibiótico y evita que tenga el uso. Vean, por ejemplo, en el número 2 vienen las modificaciones enzimáticas, que es donde cambia precisamente la manera en la que la bacteria se defiende nuevamente del antibiótico y le quita precisamente esa eficacia. Que precisamente estas enzimas modificadoras de antibióticos se producen por plásmidos que también favorecen la aparición de enzimas degradadoras de antibióticos. O sea, son dos mecanismos diferentes. Esto está asociado al cromosoma bacteriano. También esto puede tener un impacto en la modificación en el sitio de acción, donde normalmente el antibiótico tiene un efecto, ya no lo va a tener precisamente por esta modificación en cuanto al cromosoma. Y obviamente la degradación enzimática de los antibióticos, pues al degradarse más rápido tienen menor efecto. Ahora, les doy ejemplos de algunos mecanismos más conocidos con algunos de los antibióticos. Vean, por ejemplo, que en el caso del mecanismo de pérdida de porinas, los carbapenems, por ejemplo, donde está el imipenem, que son los frecuentemente utilizados, es donde está afectado. Afectar las beta-lactamasas, los beta-lactámicos, donde también vienen los carbapenems para algunos de ellos. Expresión aumentada de las bombas de salida o las de flujo, vienen los beta-lactámicos, por ejemplo, el benopenem, fluoroquinolonas, aminoglicósidos, tetraciclinas y el cloranfenicol. Enzimas que modifican antibióticos, por ejemplo, en el caso esto afecta a los aminoglicósidos y a la ciprofloxacina. Enzimas que modifican la zona a la que van los dirigidos, las fluoroquinolonas. Mutación de los ribosomas, tetraciclinas y aminoglicósidos. Derivación metabólica, es decir, uso de enzimas alternativas y no inhibidas, particularmente le pega sulfas. Y mutaciones de lipopolisacáridos para que le pega las polimixinas. Entonces, eso es una manera de darles algunos de los mecanismos que precisamente también estos son datos de 2014 que publicamos oportunamente. Y también dentro de esto viene cómo se clasifican en base a la cantidad de resistencia que tienen, que son términos que cada vez vamos a estar escuchando más. Cuando hablamos de la definición de un microorganismo multiresistente o extremadamente resistente o panresistente. Un multiresistente es aquel que no es sensible al menos a un antibiótico de 3 o más familias antibióticas, ¿ok? Un extremadamente resistente es que no es sensible al menos a un antibiótico de todas excepto 2 o menos familias antibióticas. Es decir, que es una resistencia a todos o casi todos los antibióticos aprobados para uso clínico, ¿ok? Y esto ya estamos teniendo casos. Y pan resistente son aquellos que son no sensibles a ningún antibiótico de ninguna categoría. Es decir, un microorganismo que es resistente prácticamente a todos los antibióticos disponibles comercialmente, además de todos los antibióticos estudiados de rutina, además de todos los antibióticos disponibles para el tratamiento empírico. Y ya tenemos casos de este tipo y coincidentemente asociados a infecciones urinarias, por ejemplo, en India y otros países. Y aquí viene nuevamente el cambio en la dosis diaria definida de antibióticos entre 2000 y 2015. Y vean cómo este estudio mundial estableció que el consumo de antibióticos se incrementó un 65% en estos 15 años, donde nuevamente surge que tenemos que tener una mejor vigilancia y mejor implementación de estas guías y el manejo de antibióticos precisamente. Vean, por ejemplo, el número de cuadros, cómo se ha incrementado más de 25 veces el uso del antibiótico en donde está en rojo. Vean algunos países de África, vean la India cómo está en más 10, más 15, y esto nos habla precisamente de donde están surgiendo gran parte de estas panresistencias que luego monitoreamos y vemos pacientes que van llegando con estas bacterias, por ejemplo, a la Unión Americana o mismo a nuestro país. Ahora,
Vamos a hablar del problema de la resistencia bacteriana precisamente porque esto es lo que nos lleva a gran parte de los cambios en las guías. Sabemos que la práctica médica, la prescripción de antibióticos para el manejo ordinario de la cistitis sin caracterización bacteriana genera un incremento en la resistencia a los uropatógenos, tanto en países de vía de desarrollo como en aquellos desarrollados. Aquí la tasa de cepas multiresistentes alcanza porcentajes de 80% en regiones en desarrollo y 17% en países desarrollados. ¿Cuál es la diferencia? Que en los países desarrollados normalmente hay más guías y restricciones para el uso inadecuado de antibióticos. Es más difícil prescribir un antibiótico o hay una cadena ordenada para poder accesar al antibiótico. Y veamos, por ejemplo, aquí, vean, por ejemplo, hasta abajo, las sulfas en países desarrollados, 14.6 a 37.1, países en vías de desarrollo, 54-82%. La Cipro, por ejemplo, 5.1 a 39.8 en países desarrollados y en los en vías de desarrollo, 55-85. Amoxicilina con ácido clavulánico, la diferencia va de 3.1 a 40% y brinca en países en desarrollo a 48-83%. Y por último, nitrofurantoína se mantiene en 1.5 a 13.3 y fosfonicina menor de 1.5. Han mantenido de alguna manera su esquema de seguridad. Ahí puede ser un primer mensaje clave en lo que deberíamos estar utilizando de manera frecuente. Este es otro estudio también publicado en 2014, precisamente derivado de una reunión que se hizo de este grupo de consensos, donde se evaluó la resistencia precisamente de E. coli a los principales antibióticos recetados en 10 países. Tomando Brasil como ejemplo de la región de América Latina, vean cómo, que es lo que está marcado en rojo, Brasil presenta, a reserva de la fomicina, la metilmicina y la nitrofurantoína, que están en azul porque hay una resistencia menor al 10%, todos los demás la resistencia brinca del 10 al 20 hasta arriba el 20%. Esto es América Latina comparado con otros países, vean, esta España, Francia, Alemania, Rusia, Italia, Austria, viene Holanda, Hungría, y vean cómo en base a los usos y costumbres de los países y en base a su nivel de desarrollo es que tenemos también un impacto precisamente en las resistencias bacterianas. Y este es otro estudio que fue precisamente publicado ya más recientemente en 2015, donde se evalúa precisamente los países con mayor nivel de resistencia. Y vean cómo en México se ha reportado un aumento en la presencia de microorganismos resistentes a lo largo de los años. La proporción de muestras de E. coli productoras de betalactamasas de espectro extendido ha aumentado de manera considerable en nuestro país y también representa en México el tercer país con mayor frecuencia de aislamientos de uropatógenos gram negativos resistentes a fluoroquinolonas. Entonces, vean nada más aquí, por favor, este estudio y vean cómo, en primer lugar, está la India en resistencia. ¿Se acuerdan que les dije que de la India salían muchos de estos patógenos muy, muy importantes? Bueno, vean, en segundo lugar viene Panamá, en tercero viene México empatado con Grecia. Y luego ya vienen los demás países, ahí aparece Chile, Venezuela, aparece Argentina, Colombia, Guatemala. Entonces, vean la proporción y esto mucho está ligado a cómo se prescriben, cómo se manejan y cómo se distribuyen los antibióticos en estos países. Hay limitaciones en la terapia antibiótica para precisamente la prevención de la cistitis recurrente. El uso de antibióticos profilácticos se asocia a varias limitaciones. Uno es la falta de eficacia a largo plazo, la generación de eventos adversos asociados al uso prolongado, la aparición de resistencia antimicrobiana y el compromiso de la función del sistema inmune, que es algo importante. Agregar antibióticos profilácticos debería considerarse la segunda línea de atención, adicional a una inmunoestimulación en la prevención de la recurrencia de la cistitis. Estamos hablando aquí particularmente de la recurrencia de la cistitis. Es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, cuando hablamos precisamente de las E. coli, bueno, esta es una E. coli gigante que está precisamente en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, parte de la exposición del mundo bacteriano, pero tomen en cuenta que en el top 5 de bacterias multiresistentes se encuentra precisamente E. coli. Y esto es algo muy importante. Y ver las tasas de resistencia que se tienen es muy relevante. Por eso es que tenemos que cambiar los antibióticos que estamos utilizando para tener una mayor eficacia y ser más cuidadosos y sobre todo educar muy bien a nuestros pacientes al momento de prescribirlos. Las alternativas a los antibióticos, pues bueno, hay un portafolio importante, ¿verdad? Hay cosas que están en investigación, por ejemplo, el uso de bacteriófagos de tipo salvaje, ¿ok? O tenemos también bacteriófagos con motor, es decir, que son bacteriófagos que tienen propiedades terapéuticas potencialmente ventajosas, que es decir, que
evitan que se genere precisamente resistencia y la eliminación rápida de la administración sistémica, pero todavía están bajo investigación en ambos casos. ¿Qué es lo que sí tenemos disponible? Es la estimulación inmunológica, que aquí depende de una estimulación que sea a nivel local, a nivel de la vejiga, que puede modificar de una manera muy importante precisamente el tratamiento. El éxito en el tratamiento antimicrobiano depende precisamente de una respuesta inmunológica apropiada. Y se ha propuesto que la estimulación inmunológica como una medida adyuvante potencial adicional al tratamiento antibiótico para el éxito en el tratamiento y evitar precisamente las recurrencias. Y estos son datos publicados de 2016. Ahora, la profilaxis inmunoestimulante precisamente para esto se propone como una necesidad imperiosa para reducir el uso y la cantidad de antibióticos para evitar la resistencia antimicrobiana. También incrementar la preferencia y demanda de los pacientes por medicamentos que no sean necesariamente antibióticos o que se consideran alternativos. Y esto es lo que estamos viendo que sucede y tenemos que dar alternativas precisamente porque pues, no están viendo que funcionen. Y la terapia inmunoestimulante, por ejemplo, con OM89 vía oral, hasta ahorita es la única estrategia que se tiene profiláctica que cuenta con evidencia científica clínica de alta calidad que en múltiples estudios multicéntricos y que es repetible, precisamente para la cistitis recurrente. Entonces, OM89 sigue siendo el único en la categoría de inmunoestimulantes para profilaxis de cistitis. Representa el único lisado bacteriano producido a partir de 18 bacterias diferentes de UPEC que están indexadas precisamente. Es un inmunoestimulante oral que es el que tiene más estudios precisamente para la cistitis recurrente y es el que tiene el máximo grado de recomendación por la consistencia de los resultados y de calidad de los estudios disponibles. Y aquí vamos a ver un video. Las infecciones en las vías urinarias, en particular la cistitis, se consideran la segunda causa más común de enfermedades infecciosas. El 25% de las mujeres que han experimentado cistitis alguna vez en su vida presenta recurrencia, es decir, mayor o igual a 2 infecciones durante los últimos 6 meses o mayor o igual a 3 infecciones en el año. Dentro de los principales factores de riesgo se deben considerar la actividad sexual como el factor de riesgo conductual más importante en la recurrencia, cambios en la microflora vaginal por pérdida de estrógenos en la menopausia, la vejiga neurogénica causada por alguna lesión de la médula espinal. Entre el 80% al 90% de las cistitis recurrentes son provocadas por Escherichia coli uropatogénica. El mecanismo de patogenicidad de Escherichia coli uropatogénica inicia con la adherencia a través de adhesinas fimbriales localizadas en la parte distal, como las fimbrias tipo 1 o tipo P. Las fimbrias se adhieren a células en paraguas de la superficie del uroepitelio e ingresan al citoplasma. Las células dendríticas localizadas en la superficie de la mucosa fagocitan a la Escherichia coli uropatogénica, con lo que maduran y se activan, produciendo y liberando interferón. Las células del uroepitelio expresan moléculas de adhesión ICAM y además secretan proteínas solubles como la uromodulina, que se une a las fimbrias impidiendo la adhesión de las bacterias. Durante esta etapa, se liberan interleucinas para la migración y reclutamiento de neutrófilos. Los neutrófilos circulantes utilizan integrinas para adherirse al ICAM expresado, migrando hacia el uroepitelio. Los neutrófilos combaten la infección secretando enzimas citotóxicas. Todo esto causa una intensa inflamación. La Escherichia coli uropatogénica se replica y forman las llamadas comunidades bacterianas intracelulares, mientras que las capas externas del uroepitelio responden a la infección sufriendo muerte celular y arrojando las células infectadas a la corriente de orina en un proceso denominado exfoliación, donde también se liberan bacterias, sangre y neutrófilos. Sin embargo, las comunidades bacterianas empiezan a diseminarse por la pared de la vejiga y algunas permanecen inactivas como reservorios resistentes a la respuesta inmunológica, por lo que pueden reactivarse y extender la infección. En una segunda etapa, los monocitos también migran hacia el uroepitelio, donde se transforman en macrófagos. Una vez allí, se activan. Su función principal es fagocitar bacterias. La invasión intracelular permite a la Escherichia coli uropatogénica defenderse de los mecanismos de la respuesta inmune. Este proceso inflamatorio y de liberación de enzimas por parte de los neutrófilos lesiona al uroepitelio.
El inmunoestimulante oral OM89 es un extracto de 18 cepas de uropatógenos de Escherichia coli. OM89 estimula la inmunidad innata con la activación de células dendríticas, manteniendo en estado de prealerta a las células dendríticas para producir interferón, y así ayudar a prevenir infecciones recurrentes en vías urinarias bajas. OM89 actúa estimulando la migración de macrófagos a la superficie de las células en paraguas. Los macrófagos activados por OM89 previenen que las bacterias se adhieran al uroepitelio. También favorece la activación y proliferación de linfocitos y un incremento en la producción de interferón gamma. Además, OM89 induce a la producción de anticuerpos IgA por parte de los linfocitos B, al diferenciarse a células plasmáticas, y se adhiere e inactiva a la Escherichia coli, favoreciendo su eliminación a través de los macrófagos. OM89 mantiene a los macrófagos y células dendríticas sobre las células en paraguas en un estado de prealerta para fagocitar a las bacterias. También favorece la producción de IgA, la cual inactiva a los patógenos, ayudando a disminuir la cistitis recurrente. Las guías de 2018-2019 de la Asociación Europea de Urología, Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, Consenso Latinoamericano y la guía alemana AWMFS3 recomiendan ampliamente el inmunomodulador de lisado bacteriano oral OM89. Todas las otras estrategias profilácticas no antibióticas requieren mayor investigación. Muy bien, vamos a continuar ahora hablando de las guías de tratamiento precisamente en infecciones urológicas, donde contemplamos ya la profilaxis, por ejemplo, para los casos recurrentes con OM89. Tanto la guía clínica de la Asociación Urológica Europea en 2019-2020 pone al OM89 como terapia de segunda línea y pone, o sea, como terapia de primera línea el inmunoestimulante y como de segunda línea el antibiótico, aquellos, por ejemplo, antibióticos en dosis baja, o la profilaxis antibiótica poscoital. El Consenso Latinoamericano, publicado en 2018, pone OM89 durante 6 meses y mismo incluye estrógenos vaginales en mujeres posmenopáusicas como de tratamiento de primera línea. Precisamente, nuevamente recurren a la inmunoestimulación. Y en segunda línea ponen la profilaxis antibiótica continua, poscoital o autotratamiento prescrito por el médico tratante. La guía alemana, publicada en 2017, pone a OM89 durante 3 meses como tratamiento de primera línea para la prevención de las infecciones de vías urinarias recurrentes y de segunda línea antibióticos continuos por 3 a 6 meses, así como antibióticos poscoitales si es que existe una asociación entre la cistitis y la relación sexual en el caso particular que se esté tratando. En el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, en la guía hecha entre 2009 y 2011, se dio el grado de recomendación B para reducir los episodios de cistitis recurrente con OM89. Ahora, esto es un ejemplo de los estudios múltiples que se han hecho. Esto es donde este es un estudio doble ciego controlado con placebo durante 6 meses, donde se dio una cápsula diaria durante 90 días, muy importante, en ayunas, se tiene que dar siempre en ayunas, donde se vio un efecto significativo de OM89 en el número de recurrencias al final del periodo del tratamiento, con una disminución significativa de la necesidad de antibióticos, una mejora de los signos y síntomas típicos de la cistitis y un buen perfil de seguridad. Y pueden ver cómo al inicio están prácticamente iguales y cómo la columna anaranjada cae un 36% en el primero al tercer mes, un 67% en el cuarto al sexto mes, y en el total, ya viendo todos sumados, nos da una disminución del 50%. Este otro estudio, que es el de Brody, también viene hablando precisamente, es un retrospectivo que evalúa precisamente la aplicación nuevamente durante 90 días a 6 meses de seguimiento y corrobora precisamente el 51% de disminución, el 40% de los participantes reportaron mejoría de los síntomas y quedaron satisfechos con el medicamento, con un buen perfil de seguridad y tolerabilidad. También, significativamente, hay más pacientes libres de infecciones en el grupo que se estudia, donde está OM89, que lo pueden ver aquí a los 6 meses. Este es un estudio doble ciego controlado con placebo de duración de 6 meses, igual con una cápsula al día en ayunas durante 90 días. Se le estudia Magasi. Vean cómo en placebo pues quedaron con 22% de pacientes sin cistitis
versus un 67% en los que se recibieron OM89, donde habla de una eficacia prácticamente 3 veces mayor. Entonces, el otro aspecto es, ¿el inmunoestimulante tiene algún papel o algún rol en la fase aguda? En un estudio observacional prospectivo de 52 mujeres, precisamente el de Loran, que fue publicado en 2015, se dio cefixima de 400 miligramos diarios, 5 a 7 días, más una cápsula de OM89 por 3 meses. Y precisamente se vio que la cistitis aguda disminuyó de una manera importante la prevención de las futuras recurrencias en las siguientes visitas versus cuando no se daba. También, hablando precisamente de la disminución de las recurrencias en este mismo estudio, vean cómo el número de episodios por paciente cae de 2.8 a 0.2, con una reducción del 92.86, así como la duración de los episodios de 8.7 días cae a 0.5, reducción del 94%, y la duración de la terapia recurrente cae de 10 a 1 día, con una reducción del 90%. Todo esto es derivado de precisamente este estudio que les comenté. La postología habitual, como les comentaba, son 90 días. En los primeros 3 meses es una cápsula al día en ayunas. Y se pueden dar boosters de refuerzo por 10 días en el mes 7, mes 8, mes 9, dependiendo precisamente de los cuadros y la evolución de los pacientes. Y también se puede dar a partir de los 4 años de edad. Precisamente aquí está descrito. Ahora, ¿por qué hay que hacer un cambio en el manejo? O sea, ¿cuál es la razón de hacer esto? Entonces, cuando tenemos episodios de cistitis que ocurren por lo menos 3 veces en un año, se recomienda precisamente la profilaxis, como ya comentamos en las guías, tanto la mexicana como las europeas, que le dan un grado fuerte o nivel 1A. Y esto es porque se busca reducir las infecciones de cistitis recurrentes y el consumo de antibióticos asociado, así como que tiene un buen perfil de riesgo-beneficio. El perfil de tolerabilidad no ha cambiado a lo largo de más de 25 años de uso clínico. Y obviamente, pues esto nos da menos infecciones, menos uso de antibióticos, menos daños colaterales, y esto se refleja en una mejor calidad de vida que es muy afectada en este segmento de pacientes. Vamos a ver ahora un pequeño caso clínico, nada más para hacer un ejemplo de la vida real. Esta es una paciente, obviamente la imagen no es la de la paciente por cuestiones de ética, pero es una paciente vista aquí en el instituto. Es una paciente de 55 años de edad que consulta por infección de vías urinarias bajas. Lleva 3 años con infecciones recurrentes, más o menos refiere ya 6 episodios por año. Le han dado de todo, refiere a una muy mala calidad de vida. Tuvo una histerectomía abdominal hace 10 años. Se presenta también con una flora vaginal anormal. Está con terapia de reemplazo hormonal con estrógenos y aparece con un urocultivo con una E. coli multiresistente. Aquí a continuación les muestro precisamente el urocultivo. Este es uno de los laboratorios que trabaja, que el instituto tiene convenio y donde los trabajamos, y vean precisamente cómo tiene una cuenta mayor de 100,000 unidades de E. coli, reportan bacterias abundantes, es una incubación de 72 horas, y pueden ver, por ejemplo, la resistencia. Todos los que les puse en las líneas rojas son donde están resistentes. Y estoy seguro que ustedes en su consulta están viendo pacientes de este tipo todos los días. Ya cada vez es más frecuente, cuando piden un urocultivo, que les vengan con bacterias multiresistentes. Entonces, tenemos por eso que cambiar la manera en la que las vemos. La pregunta aquí entonces es, ella, ¿por qué estará teniendo precisamente estas vías urinarias recurrentes? Recordemos que ella está en una fase posmenopáusica, entonces estaremos pensando que tiene una anormalidad anatómica o que tiene una terapia de reemplazo hormonal insuficiente o que se trata de una bacteria resistente o que son fallas en el tratamiento. O los 4, pueden ser precisamente los 4. Entonces, por eso es tan importante evaluar a los pacientes y ver qué es lo que podemos corregir de esto. Sin embargo, con estas 4 opciones, también tenemos que pensar qué es lo que le vamos a dar para que pueda mejorar. El tratamiento que le daríamos sería precisamente ¿cuál? O sea, ¿qué tratamiento le sugeriría? ¿Un antibiótico oral? ¿Antibiótico más OM89? ¿Le darían puro M89 o antibiótico IV? Y obviamente esto va a depender de cómo llega. Ella llegó con un episodio agudo nuevamente. Entonces, ella obviamente requiere tratamiento para el episodio agudo, pero tenemos que evitar que recurra. Entonces, vamos a darle un antibiótico precisamente más el OM89. Pero me regreso a unas diapositivas para que vean y poder evaluar qué antibiótico le vamos a dar y la vía. Porque si se fijan aquí, teníamos amikacina, que sí estaba sensible, y teníamos por acá abajo imipenem, que sí era sensible,
tenemos meropenem, que es sensible, nitrofurantoína, que es sensible, y aquí abajo tenemos la piperacilina tazobactam, que es sensible. Muchos de ellos son IB. Entonces, es donde nos empezamos a encontrar ya con estos casos donde tenemos que buscar a un centro de infusión o aplicarlo IM, por ejemplo, en el caso de la amicacina, tomando en cuenta también el impacto que puede tener a nivel renal. Entonces, tenemos que ver cómo lo vamos a tratar. En el caso de ella, como llegó con un cuadro agudo, más no complicado, pudiéramos contemplar, por ejemplo, darle la nitrofurantoína junto con el OM89 para arrancar ya desde ahorita la profilaxis a un futuro para evitar las recurrencias. ¿Y de dónde viene esto? Vean, por ejemplo, este es un estudio que fue publicado precisamente aquí en México, hecho por Arredondo y colaboradores, donde venía la resistencia a estos antibióticos, y esto es en el uso ambulatorio. Vean cómo están prácticamente, vean Cipro, cómo está ya desde entonces quemado, y este es un estudio de 2006, donde ya aparecían, muy importante, vean cómo nitrofurantoína está en 5. Este es un estudio que hicimos aquí en el instituto, donde monitoreamos constantemente. Esto fue lo que vimos entre 2012 y 2016, y nomás viendo así rápido, vean cómo nitrofurantoína es el que está más abajo, y va de la mano con lo que les he mostrado previamente a nivel global, donde tenemos una baja resistencia. Entonces, por eso es que pensaríamos en utilizar nitrofurantoína, como les comenté. 1, porque es vía oral. 2, tiene un menor impacto a nivel renal que el otro que estaba disponible. No tenemos que recurrir a la vía IV y puede funcionar, obviamente, con el monitoreo adecuado de nuestros pacientes. Por último, les comparto este estudio que fue parte de lo que publicamos en 2014, derivado de la reunión que se hizo de expertos precisamente en Buenos Aires, donde precisamente hablamos de lo que es la introducción a la carga que supone la cistitis recurrente en los sistemas de salud y en los pacientes, y la justificación de la prevención. Y la parte que quiero mencionar finalmente, ya para terminar de este estudio, es concretamente cómo se han incrementado precisamente la cantidad de recetas de antibióticos que se han recibido en los últimos años. Y esto es de 2014, donde ya teníamos precisamente ese incremento. Vean, por ejemplo, la CH es de Suiza, y vean cómo se ha incrementado a más de 3, en un porcentaje importante arriba, igual que en Alemania, igual que en Italia, tomando en cuenta que son países que tienen sistemas donde está regulada precisamente la administración de antibióticos, comparado con Polonia y con Rusia. Entonces, esto es un aspecto muy relevante en cómo hay una tendencia que ya viene desde varios años, y por eso es tan importante el día de hoy tomar en cuenta las recomendaciones junto con el caso clínico que les dimos. Muy bien, quédense con nosotros. A continuación tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Gracias por participar.